Queridos amigos, soy Pastor David Kim nuevamente, soy pastor fundador de Global Mission y estamos llevando esta materia hermenéutica bajo el Instituto Bíblico Global Mission. Si alguno de ustedes está interesado de ingresar y para ser preparado como un obrero más capacitado bíblica, teológica y misionalmente, será muy bienvenido. Como parte de este curso estamos grabando y para cubrir algunos asuntos y principios de la interpretación bíblica, quizá por falta de tiempo, los puntos que no he podido cubrir dentro de la clase estoy grabando adicionalmente para que todos nuestros estudiantes puedan estudiar y a la vez hay muchas personas que no están en el curso pero que están interesados y me han hecho muchas preguntas acerca de cómo distinguir falsos profetas bíblicamente o falsos maestros bíblicamente. Y quiero darles algunas citas claves para que ustedes puedan darse cuenta. En primer lugar, Deuteronomio 13 del 1 al 5. Deuteronomio 13 del 1 al 5. ¿Cómo distinguimos falsos profetas de los verdaderos? Deuteronomio 13 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Según la Biblia Reina Valera 1960. Deuteronomio 13 del 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. En otra palabra, falsos profetas siempre desvían del camino de la verdad, desvían de nuestra devoción, nuestra relación de un Dios verdadero. Pero ¿cómo? A través de sus propias profecías, sueños, visiones, señales y prodigios. Hermano, señales, prodigios en sí no es de que un maestro, un pastor, un evangelista o un profeta tenga la verdad. Satanás puede disfrazarse como ángel de luz y que los apóstoles falsos también pueden disfrazarse como que fuesen verdaderos apóstoles de Dios. Y por lo tanto hay que probarlo si todas sus señales y prodigios realmente vienen de Dios o no, para exaltar a Jesús y para probar y confirmar la obra salvífica de Jesús. Si es que cualquier milagro, prodigios, señales que están ocurriendo hoy en día no tiene nada que ver con la obra de Jesús, no tiene mucha relevancia, porque el milagro en sí o señal en sí, pero separado de la obra de Jesús, es más para desviar nuestra vista, nuestra fe del autor y consumador de la fe. En ese sentido, sería muy peligroso. ¿Cómo distinguimos entonces falsos profetas y maestros? Alguien que
en base de su propio sueño, nueva revelación, sus autoprofecías y interpretación de lenguas o cualquier señales y prodigios, pero fuera de la conexión de un Dios verdadero revelado a través de la obra y la persona de Jesucristo. Eso es muy importante, porque hoy en día han salido muchos falsos maestros y profetas que hablan, pero para atraer atención a sí mismo o para que nosotros emocionalmente nada más estemos empapados en los milagros y en los prodigios y señales, pero no realmente tener un verdadero conocimiento de Jesús, no para que nosotros tengamos una realmente relación devota, obediente, consagrada, comprometida con Jesús, con la persona y por su obra misionera. Otro texto es Deuteronomio 18, 19. Deuteronomio 18, 19 adelante. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Cómo distinguimos falsos profetas y maestros o predicadores? Es que ellos predicen algo o ellos prometen algo, pero tales cosas, si no cumpliese, no da el cumplimiento, hermano, considérese como falso maestro y falso profeta. Porque hoy en día muchos, según su propio sueño, según su propio emocionalismo, como que declara que el Espíritu de Dios dice esto, aquello, esta tal cosa sucederá para tal persona, para tal contexto, para tal situación, para tal lugar. Muchas veces no se ha cumplido. Cuando no es una profecía cumplida, entonces dése por seguro que ellos son falsos profetas. No importa, pueda que haber ahí un milagro de sanidad, pueda que haber ciertas cosas que suceden para desviarnos y confundirnos con falsas señales y prodigios y milagros. Solo que milagros suceden a través de sus oraciones y a través de sus demandas o autoridades, supuestas autoridades o unciones. Hoy en día dice, son ungidos de Dios. Tenemos que definir bien claramente qué implica ungido de Dios. Y realmente verdadero ungido es Jesucristo como Cristo ungido. Hebreo que viene Cristo ungido. En el Antiguo Testamento se ungía a 3 personas. ¿Quiénes son? Reyes, sacerdotes, profetas. Jesús viene justamente a cumplir toda esa función como el Mesías prometido. Por eso aquí en el texto de Deuteronomio 1:15 habla de un profeta que Dios va a levantar. Verdadero profeta que es mayor que aún Moisés, que estaba hablando, apuntando hacia la persona de Jesús como el mayor profeta. En comparación con ese profeta verdadero, el único, y pueda que sea el último, porque todos los demás profetas es para señalar a ese profeta en mayúscula. Hoy en día no necesita otro tipo de profecías, aparte de señalar el verdadero profeta y verdadero rey, verdadero sacerdote quien vino a cumplir en su persona, en su obra, a través de la muerte y la resurrección. Cualquier profeta, nuestra función como maestro es para señalar a aquel Cristo crucificado y resucitado que es revelada en las Sagradas Escrituras. No es para señalar otro acontecimiento o muy llamativos y eventos venideros o profecías.
de terremotos o de guerras o de pestes. Pueda que coincidirse y pueda cumplirse, pero eso no es necesariamente que realmente ellos son verdaderos profetas, porque verdadero maestro, profeta siempre va a apuntar, va a señalar, va a estar volviendo a la persona de Jesús, quien cumplió la mayoría de las profecías en su primera venida y en su obra salvífica. Otra cita, Jeremías 23, 16, Jeremías 23, 16 adelante. Ahí podamos ver otro indicio. Segunda manera como para distinguir fue, según Deuteronomio 18, entonces, es de que si alguien habla algo, predice algo y no cumple, hermano, no importa de su fama, de su popularidad, que tenga 35,000, 30,000, 20,000 miembros feligreses, no importa. Si algún momento ha dado públicamente una falsa profecía que nunca cumplió, hermano, considérese es falso. Porque la autoridad de las Sagradas Escrituras está encima de aquellas falsas autoridades o falsas señales y prodigios que pueda suceder momentáneamente. Si sucede uno o dos, pero igual están dando falsas enseñanzas, falsas expectativas, incumplimiento de lo que han hablado, hermano, considérese, son falsos. Otra señal, ¿cómo distinguir falso profeta maestro? Según aquí Jeremías 23, Jeremías 23, 16 y adelante, pues tiene que estar leyendo todo de 23, pero había aquí 16 y adelante, por el tiempo, Jeremías 23, 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el flor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. En otra palabra, verdadero profeta como Jeremías estaba hablando claramente que el exilio ocurrió por el castigo de las fornicaciones espirituales que tenía que ver con la idolatría del pueblo de Dios en aquel entonces, históricamente hablando, por su apartarse de la obediencia, de la lealtad, de la devoción a un Dios verdadero, quien les han sacado de Egipto para guiarles y para salvar de descendencia a descendencia. Pero en este tiempo, lamentablemente, como unos 600 antes de Jesús, de la primera venida de Jesús, el pueblo de Dios habían apartado tanto de Israel y Judá, y Dios ha permitido un exilio bajo la Babilonia. Y Dios había determinado según Jeremías 29:10, por 70 años. Pero falsos profetas que daban a corto plazo en poco tiempo, en 2 años, y muy rápidamente, muy prontamente, que va a venir tiempo de seguridad, tiempo de prosperidad, tiempo de bienestar. Y Dios estaba diciendo, ellos, y aquí dice versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Hoy en día igual, hay muchos que corren por su propia cuenta sin que Dios le haya respaldado o haya enviado o haya ungido o haya realmente comisionado. Y dice el Señor, Jeremías 23, 21, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hoy en día igual, hay muchos que están profetizando solo para llamar atención a sí mismos, para seguir creciendo numéricamente y demandando así con diezmo y ofrendas para lucrarse de sí mismo.
pero realmente no es para hablar de Jesucristo o la obra de Jesucristo, la persona de Jesucristo, no es su interés. Es más bien dar falsas profecías de su presunto, de sus propios sueños, de su propia revelación. Y todavía usa, como aquí dice, versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Mira, característica de falsos profetas en el tiempo de Jeremías. Profetizando mentira en mi nombre. Todavía va a usar el nombre de Dios. Como hoy en día muchos dicen, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de triuno. Solamente el hecho de que usa el nombre de Dios para hablar la palabra, o citar, o autoprofetizar, o autoanunciar, hermano, esos no son señales de que ellos son realmente respaldados por Dios. Ellos van a hablar aún usando el nombre de Dios en vano, pero tenemos que cuidar que cuando ellos hablen profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Típico. ¿Cuántas personas hoy en día dicen, me soñé, tuve esta revelación de parte de Dios? No. Fuera de la palabra escrita, uno quiere pasar todas sus enseñanzas en base de su propio sueño, en base de su propia revelación directa, aparte y fuera de la palabra escrita. Hermano, tenga mucho cuidado con todo ello. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, estamos en Jeremías 23, 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, y aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Querido hermano y hermana, Dios mismo está dando pautas bien claras. Si realmente llegue la palabra de verdad, va a penetrar, va a discernir lo más íntimo, a un tuétano de nuestro hueso, como martillo, como el fuego, para discernir, pero hacerle ver nuestra pecaminosidad a través de la ley de Dios, pero a la vez a través del Evangelio nos va a señalar el camino hacia la vida eterna, a través del énfasis de lo que Cristo ha hecho y vino a cumplir para salvarnos. Pero falso profeta va a estar distrayendo con diferentes tipos de señales, prodigios, enseñanzas y sueños y revelaciones, pero que no tienen nada que ver con la enseñanza verdadera de la palabra de Dios y con la obra de Jesús. ¿Cómo otra vez, según Nuevo Testamento, podremos saber que es un falso profeta? Mateo 7. Otras maneras de distinguir. Mateo 7, versículo 20, del 20 al 23. Dice la palabra del Señor, Mateo 7, del 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No por los dones, no por las manifestaciones, no por el poder sanador, no. Puede que haber sanidades, puede que haber milagros, pero milagro en sí no es la señal de que uno tiene la verdad o tiene verdadera y sana y correcta enseñanza o interpretación bíblica. Tengan cuidado, hermanos. Mateo capítulo, ahora estamos 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hermano. En sí, hablar en el nombre del Señor, profetizar o echar demonios o hasta levantar a los muertos, sanar a algunos enfermos y hacer muchos milagros, no es señal de que esa persona tenga la verdad bíblica. Versículo 23. Y entonces les declararé
¿Qué dice el Señor al final del día? Con todo aquello que habían hecho, realizado, supuesta obra de Dios. Dice, nunca os conocí. Ni siquiera haya conocido a Jesús. Porque ellos han hecho desde el comienzo sin una relación con Dios, sin una conversión genuina, sin conocer la verdad bíblica, cristocéntrica. Y ellos simplemente han salido a hacer según su modo de hacer. Solamente manifestación o dones en sí, otra vez, no es señal de que uno tiene la verdad. Tenemos que ver por sus frutos conoceréis, así que el Señor dice, apartaos de mí, hacedor de maldad. Al final del día sabremos bien claro quién tenía la verdad, quién hablaba la verdad y quién no tenía la verdad, pero nada más tenían ciertas señales y manifestaciones para confundir el pueblo de Dios. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Por favor, mis queridos hermanos y hermanas y estudiantes de esta materia de hermenéutica o aquellos que aman al Señor Jesús, ustedes reciban estas enseñanzas, no se vayan a su iglesia otra vez, simplemente seguir con las corrientes. Hay alrededor con muchas otras iglesias que no disciernen, ni lean la Biblia, ni estudian la Biblia. Creen lo que sea, lo que venga. Tenemos que cuidar, queridos hermanos. Ya tenemos que escudriñar como los hermanos o creyentes de Berea en Hechos, en el libro de Hechos, para probar si las cosas son así o no, que realmente son verdaderas o no. Primera de Juan capítulo 4, 1 y adelante dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Desde el primer siglo ya había muchos profetas que han salido del seno de las iglesias, lamentablemente. Hay que probarlo. Si ellos vienen de Dios, es el Espíritu de Dios que nos hace creer la encarnación de Jesucristo, aquel Hijo de Dios quien ha encarnado para llevarse a cabo y dar el cumplimiento de la obra salvífica o no, porque si no, hay espíritus de anticristos que han salido, que niegan la obra de Jesús, que niegan la doble naturaleza de Jesucristo, que niegan la Santa Trinidad, la doctrina de Trinidad, que niegan la salvación por la fe, por la gracia y por el mérito de Cristo. Querido hermano, hermana, no crean cualquier espíritu, todas las cosas. Voy a dar otra cita más, primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Y por el tiempo aquí voy a terminar. Nada más dándoles la cita que ustedes lean en su casa. Primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Segunda de Corintios 11, versículo del 2 al 4. Y otra cita es segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Hermano, tengan cuidado lo que nosotros creemos, lo que nosotros practicamos. No seamos persuadidos y que seamos engañados por artimaña del enemigo, porque siempre con las verdades a medias nos va a tratar de engañar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla de que lamentablemente, pues el Señor va a permitir ese espíritu de error para aquellos que aman más la mentira que el amor, que amar la verdad del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, inicuo cuyo, segunda de Tesalonicenses 2, 4, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás también va a hacer sus propias obras. Falso profeta, anticristo, Satanás es como trinidad satánica que quiere siempre engañar. Gente hoy en día muere no solo por lo que no han escuchado el Evangelio, sino mueren o van al infierno por no creer en la verdad bíblica y por engaño del enemigo, porque su táctica número 1 es mentira. Desde Génesis 3 se engañó hacia Eva y Adán con su mentira. Aún a media, mentira a media también es mentira. Tenemos que tener cuidado. Dice, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Solo porque sucede algún milagro no es la señal de que ellos tengan la verdad.
sino hay que discernir, hay que probar los espíritus, sus enseñanzas, sus frutos. Versículo 10 de 2 de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder que engañoso, pero no para los que se salvan, sino para que crean la mentira, para aquellos que no aman la verdad, no quieren estar empapados y asegurado su vida, su confesión de fe y su vida cotidiana en el fundamento inconmovible que es Jesucristo y en su verdad. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Querido hermano y hermanas, ustedes tienen que cuidarse de lo que ustedes creen, de lo que ustedes enseñan, de lo que ustedes confiesan, y no ser persuadido ni por ser engañado por falsos profetas y maestros que están en boga, no solamente en el primer siglo ni en el Antiguo Testamento, sino en nuestros tiempos aún más. Una de las señales de la segunda venida del Señor será falsos profetas y falsas enseñanzas. Queridos hermanos y hermanas, que Dios lo cuide, que Dios lo guarde como columna de la verdad, que es la iglesia del Señor, y que nosotros podamos ser portadores de la verdad como un obrero aprobado, que sepa bien usar la verdad de la enseñanza de la palabra del Señor. Que el Señor los continúe bendeciendo a cada uno de ustedes. Amén.